Buen día. Em, Ahora vamos a realizar un ejercicio de la segunda ley de Newton de dinámica. El enunciado de este ejercicio nos dice que un alambre ABC pasa por un anillo en C. En el anillo en C hay como una especie de agujero donde pasa el alambre, ¿no? Que lo sujeta a la masa. Nos dice el cual está unido a una esfera de 12 libras. La esfera tiene una masa de 12 libras. eh, y dice que gira a una rapidez constante v en el círculo horizontal. O sea, esto gira en un círculo que se muestra en la figura si el ángulo θ sub 1 es igual a 50 grados y la distancia es igual a 30 metros, ¿no? Me llega la distancia, ¿no? Que es esta distancia. Y que es 30. Nos dice, y la tensión en ambas porciones del alambre es de 7,6 libras. Nos dice determine el ángulo 2, este ángulo, y la velocidad. No, nos dice ya el ángulo y la velocidad. Bueno, empezamos. Una vez que tenemos el gráfico ya hecho, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Donde en este punto de acá la masa, el peso siempre es para abajo, la masa por la gravedad. Entonces tenemos la tensión 1 que ejerce una fuerza en sentido contrario a la dirección, y hacemos una descomposición, ¿no? de las tensiones, donde esto es un poco confuso, pero voy a tratar de explicarlo lo más entendible posible. El ángulo 1, en este caso por ángulos opuestos, no. Si este ángulo está acá y hacemos una descomposición vectorial con respecto al eje Y, este ángulo, todo esto sería el ángulo 1. Del mismo modo, para el ángulo 2, como este ángulo está acá, este sería el ángulo 2, ¿no? Solo esta parte de acá. Entonces, decimos que el ángulo, si estén acá, la descomposición vendría a ser igual a el coseno, la tensión, claro, porque la tensión es la misma, la tensión por el coseno del ángulo 1, y en el sentido contrario vendría a ser la tensión por el seno del ángulo 1, ¿no? En acá tenemos el ángulo 2, y de la misma manera, en acá es la tensión en el eje Y, ¿no? Y en el eje X, ¿no? Así, Y X. En este ángulo vendría a ser la tensión por el coseno del ángulo 2 por la tensión por el seno del ángulo 2. Una vez ya obtenido nuestro diagrama, podemos hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En acá decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa, y entonces hacemos el reemplazo de valores. No, pensamos que la fuerza en el eje X es igual a la masa por la aceleración. La ley de Newton, ¿no? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, en este caso por la aceleración centrípeta, porque es un movimiento circulatorio. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X, solamente los que están en el eje X, es igual a la tensión por el seno del ángulo 2 más la tensión por el seno del ángulo 1, pero en este caso yo he factorizado la tensión y le he sacado para afuera. Esto vendría a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La masa por la aceleración centrípeta, su fórmula es igual a la velocidad al cuadrado por el radio. Entonces la reemplazamos porque queremos hallar la velocidad. Pero una vez que reemplazamos nos damos cuenta que no tenemos la velocidad ni tenemos el radio. Pero nos pide hallar la velocidad, pero para eso tenemos que hallar el radio. Bueno, entonces es nuestra primera ecuación para poder hallar. En la segunda, en la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, donde nosotros decimos que
todas las fuerzas que actúan en el eje Y. Entonces, como no hay movimiento, porque es igual a cero, ¿no? O sea, debe ser masa por aceleración. Es igual a cero porque la partícula cuando está girando así no se desplaza para arriba o para abajo, solamente se desplaza por los costados por el eje X. Por eso es que es igual a cero. Entonces, de la misma manera, sumamos las fuerzas, ¿no? Que es la tensión por el coseno del ángulo 2 más la tensión por el coseno del ángulo 1. Igual que el anterior, despejo la tensión y esto es igual a la masa por la gravedad. Entonces, decimos que la tensión, ojo, me olvidé algo muy importante. La tensión nos los da en libras y la masa también nos la da en libra. Entonces, hacemos una conversión. Sabemos que una libra es igual a 0.454 kilogramos y una libra es igual a 4.5 newton. Entonces, hacemos la conversión, multiplicamos, ya en otro video pueden ver, y despejamos la tensión. Ya, pero cuando ya tenemos los valores ya en el sistema internacional, porque yo prefiero trabajarlos en esos, o si deseas, o claro, en algunos casos te van a dar que trabajes con la gravedad que es 32 libras-pie, ¿no? Pero yo prefiero trabajar con el sistema internacional para no complicarlo, porque prefiero así porque lo entiendo mejor. Entonces la tensión es igual a 34.2 newton. Ya no pongo las unidades porque yo sé que estoy trabajando en el sistema internacional. Y la tensión por los cosenos de los ángulos, pero solamente tenemos un ángulo que nos da el problema, el enunciado, que es 50, el ángulo 1, y no tenemos el ángulo 2. Y esto es igual a la masa que vendría a ser 5,5 kilogramos. No lo pongo porque ya les dije. Y por la gravedad, 9.81. Entonces, reemplazamos los valores, multiplicamos esto lo pasamos a dividir, operamos esto y esto pasa con signo menos. Y hallamos el coseno de 50 que nos sale 0.62. Entonces, eso lo restamos a esto, a lo que nos queda, y hacemos un arco coseno. No, eso se pone en la calculadora. Se pone en la calculadora. Si se pone en la calculadora como así, arco coseno a la menos 1 y se pone el ángulo. Vamos a ponerlo 9.342123903 y nos sale 20.89. Entonces yo prefiero trabajar con todos los decimales para que me salga un valor lo más exacto posible. Bueno, ya tenemos el ángulo 2, ya hallamos el ángulo 2 porque era lo que nos pide el enunciado, el problema. Entonces 20.89 grados, ¿no? Acá tenemos grados. Ya. Ahora, ya hallamos el ángulo 2, pero tenemos esta ecuación primera de acá que tenemos que ir a la velocidad porque nos pide ir a la velocidad y no tenemos la velocidad. Pero para ir a la velocidad no tenemos el radio. Tenemos la tensión, tenemos ya los dos ángulos, pero no tenemos el radio. Bueno, para hallar el radio lo hallamos mediante dibujamos este mismo triángulo en acá y vamos a hallarlo mediante ángulos opuestos, ¿no? Igualación de ángulos, igualación de lados, es trigonometría. Bueno, el ángulo 2 y el ángulo 1. Esta es la distancia que nos da el ejercicio y acá le pongo una variable y yo. Pueden poner cualquier variable ustedes. Y bueno, decimos que la tangente, porque es lo único que podemos relacionar, porque no puedo, porque uso tangente, perdón, porque uso tangente para relacionar los dos lados de los ángulos, porque no tenemos la hipotenusa, no tenemos, porque no tenemos, y sería algo tonto usar el seno o coseno, porque no tenemos la hipotenusa. Entonces nosotros sabemos que la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente, al ángulo opuesto sobre el adyacente, ¿no? Por si no se acuerdan, hay una memotecnia muy buena que yo la uso, que es el SOHCAHTOA, ¿no? Que es así, el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa y el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto sobre el adyacente, ¿ya? La tangente de este ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente.
punto y coma, la tangente del ángulo 2, el ángulo θ2, es igual a la tangente, perdón, es igual al radio sobre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa vendría a ser la suma de los dos, de D más Y, no, por eso es que le pongo acá D más Y. Entonces, despejamos Y es igual a R sobre la tangente del ángulo 1, coma, despejamos Y. De la misma manera, esto pasa a multiplicar, esto pasa a dividir y luego el D pasa con signo menos, por eso es que me queda así. Luego, el radio. Ah, no, perdón. En acá igualamos la y nos queda esta ecuación, porque las y son las mismas porque no tenemos ese valor y no nos interesa ese valor, por eso es que igualamos para desaparecerla. Acá ya tenemos ya lo que queremos. Tenemos las dos ecuaciones igualadas, pero en función al radio. Y, y no a D, porque D la tenemos que es 30. ¿No? No sé si puedo ver. Ya. Entonces, esto ya es operacional, ¿no? Que reemplazamos el 30, pero en este caso yo no prefiero reemplazar el 30, prefiero trabajar así para despejar el valor de R. Entonces, este pasa a multiplicar acá y este pasa a multiplicar a los dos términos por R, ¿no? Claro, la tangente 2 por R. Y esto pasa a multiplicar. Entonces, este pasa a restar y factorizo la R y me queda que la tangente 2 menos la tangente 1 es igual a la tangente 1 por la distancia menos, ¿no? Porque este signo menos. Entonces, esto como está ya en una ecuación, esta la pasa a dividir. Me quedaría menos la tangente 1 por la distancia sobre la tangente 2 menos la tangente 1. Como ya tengo los valores de los ángulos, que en este caso sería 30 y... no, perdón, 50 y 20.89 que lo hemos hallado acá, reemplazamos los valores y como tenemos también la distancia, que es 30, la reemplazamos y la ponemos. Y nos sale el radio es igual a 44.134 metros. Una vez obtenidos el radio, pasamos acá. Ya tenemos el radio, reemplazamos el radio y tenemos todos los valores. Solamente es reemplazar, operar y nos sale la velocidad, que es lo que nos pide. En este caso la velocidad sería de 17.55 metros sobre segundo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y gracias.